Hola, Dios te bendiga, muy buenos días, bienvenidos a su espacio Al Despertar con Dios. Mi nombre es Nelson Manuel y amo compartir contigo de la palabra de Dios cada mañana y cada noche. Antes de que empiece tu día, quiero compartirte esta palabra de Dios que en particular va para algunas personas a quienes Dios le va a hablar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículo 9. Tal vez has estado pidiendo dirección al Señor y este versículo va a ayudarte a entender lo que quizás Dios te está diciendo. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No solamente a Pablo el Señor le dio esta instrucción y que además le estaba dando el beneficio de saber que la mano de Dios estaría a su favor. A todos nosotros nos es dada y encomendada la misma misión. Jesús nos indicó que lleváramos el mensaje de las buenas nuevas de salvación a toda persona, a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Tal vez tienes una palabra que tienes resonando ahí en tu corazón, que la obtuviste en una visión, en un sueño, estuviste leyendo la palabra de Dios, cantando, adorando al Señor, metido en oración, pero tú estás buscando la confirmación y no sabes si decirla o no decirla. Cuando uno recibe una palabra que arde en el corazón, que está dando vueltas, uno tiene que filtrarla por la palabra, porque en algunas ocasiones el mismo Satanás nos mete algunos versículos para atacarnos o hacerle daño a algunas personas. Y aunque no lo creas, Satanás a veces nos ataca con verdades. Utiliza la misma palabra de Dios para manipularnos. En una ocasión recuerdo que estaba yo dedicado a la lectura profunda de la palabra. Me topo con un versículo en el que me congeló. Estuve casi un día y medio varado, que no podía seguir avanzando porque Satanás me había atacado con una verdad que señalaba mi pasado, y para ese entonces yo no tenía mucha identidad en Cristo, que digamos. Tuve que llamar a mis pastores para confirmar o para validar lo que estaba leyendo. Gracias al Señor que son una pareja llena de sabiduría y pudieron ayudarme en el momento que más lo necesité. Pero ¿cómo podemos validar si una palabra que recibimos viene de Dios o no viene de Dios? Puede ser que en algunas ocasiones esté hablando en nuestro interior, nuestra mente, nuestra voz. Puede ser que esté hablando Satanás o puede ser que esté hablando Dios. Esto lo vas a filtrar de la siguiente manera. Primero, lo vas a llevar a la luz de las Escrituras. Lo que estás recibiendo está en la palabra de Dios. Dios lo respalda en su palabra. Lo segundo, ¿hace bien o hace daño? ¿A quién le hace bien? Y lo tercero y más importante, ¿a quién exalta? Porque si te exalta a ti, exalta a tu ego y hace afrenta para hacer daño a otras personas, probablemente es tu mente la que te está hablando o es Satanás el que te está hablando, inclusive si estás utilizando un versículo de la palabra. Pero si el fin de todo ello es la edificación de la persona a quien le vas a dar una palabra, la edificación de la congregación, de la iglesia, del grupo de personas que va a recibir el mensaje, o la exaltación del nombre de Jesucristo, entonces eso sí puede provenir de Dios, porque Dios no va a dar algo que contraríe las Escrituras. Por ejemplo, hace tiempo escuché a un predicador que decía que una hermana le presentaba muy constantemente una petición de oración, pero esta no le decía el detalle de la misma, sino que le decía: pastor, quiero que ore por mí, por una petición que tengo en mi corazón, que el Señor sabe cuál es. Este pastor y la iglesia estuvieron orando varias veces por la petición que estaba en el corazón de esta hermana, pero resulta ser que lo que esta mujer estaba pidiendo, porque era el deseo de su corazón, era que la esposa del pastor se muriera para ella casarse con el pastor. Pregunto, ¿tú crees que esos sueños que estuvo teniendo esta persona provenían de lo alto, del Padre de las luces? Eso no lo respalda la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios, para tener el discernimiento de saber cuándo Dios es el que está hablando, cuándo Dios es el que no está hablando. Por eso en algunas ocasiones tendremos que callar y en otras no callarnos, sino soltar el mensaje que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, un caso en el que se tiene que decir la palabra. Hace mucho tiempo escuchaba la predicación de un pastor mexicano, el cual decía que en un momento estaban reunidos muchos pastores de la congregación de muchas ciudades de México, y en el sitio de reunión el Espíritu Santo le habla y le dice: dile al pastor tal que deje de pegarle a su esposa. Cuando escucha eso dentro de su interior, él le dice: Señor, pero ¿cómo le voy a decir a ese pastor así? No, seguramente no creo que sea Dios. ¿Será que es mi mente? ¿Cómo le voy a decir al pastor delante de todo? Probablemente sea para avergonzarlo. Y vuelve la voz y le dice: dile al pastor tal que deje de golpear a su esposa. Esto se volvió insistente hasta que él
rehusó soltar la palabra y él dice, no creo que este sea Dios. O sea, ¿cómo voy a dejar avergonzado a ese pastor? Mejor me callo y se lo digo aparte. Pasados unos minutos, se levanta otro pastor del otro lado de la mesa. Un momento, quiero decir algo. Le dan la palabra y él dice, que dice Dios que le diga al pastor Chuy que diga lo que tiene que decir. Así que no le quedó otra cosa al pastor Chuy que decir lo que el Espíritu Santo le había dicho. Él soltó la palabra y él dijo, pastor, dice el Espíritu Santo, te diga delante de todos que dejes de golpear a tu esposa. Y ese pastor empezó a decir que no. Este hombre tuvo que pasar por un proceso de arrepentimiento. No miren a los hombres, todos los hombres fallan. Tú fallas, yo fallo, todos fallan. Si vas a señalar a un pastor, señálate a ti mismo, tú también fallas, todos fallamos. Por eso necesitamos un Salvador, por eso necesitamos a Jesucristo. Un pastor no es Jesucristo, un pastor también necesita a Jesucristo. Así que ese pastor empezó a negar y decir, no, yo no le pego. Y salió por allá la esposa, sí, mira, él me pega, él me pega, él me pega. Y ese hombre y esa mujer empezaron a pasar por un proceso de restauración matrimonial. Dios lo que quería era restaurar el vínculo matrimonial y el orden, poner orden en la familia. Si tú recibes una palabra de Dios, fíltrala por la palabra y mira a quién exalta. Y si exalta al Señor, beneficia el crecimiento de la obra de Dios, restaura a alguna persona y está respaldado por la palabra, tienes que soltarla. Porque la palabra de Dios dice, no temas, sino habla, no calles. Yo voy a seguir hablando de la palabra del Señor porque es algo que amo. El motivo de mi inspiración se llama Jesucristo. Él me enamoró, transformó mi vida, transformó y restauró mi hogar, restauró todas las cosas, se glorificó en mi familia, se glorificó en mi vida. Así que yo por agradecimiento viviré para Él todos los años, días y horas de vida que me quede en este mundo hasta que Él me venga a buscar. Espero que compartirte esta palabra te haya dado una idea clara acerca de qué cosas tienes que hacer y qué no. Nos vemos esta noche en tu espacio antes de dormir con Dios. Que Dios guarde tu entrada y tu salida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Esto fue Al Despertar con Dios.